Tenemos a Andrea Arcidiácono, si no lo digo mal, a la cual agradecemos muchísimo que se haya prestado y que haya querido colaborar hoy con nosotros, desde la óptica de la experiencia de una familia, de un familiar, en este caso tu familia, con la pérdida de tu padre desde hace muy pocos días. Y por lo tanto, ¿cuál es la visión tuya? Número uno. Bueno, hace 10 años que formo parte de este hospital y también he formado parte de otros hospitales de Canarias y estoy acostumbrada a los retos que me plantea Juan, que siempre me sorprende. Como lo han comentado antes, estoy en pleno duelo, pero la idea de mi charla es básicamente poder transmitir y poder aportar mi visión, mi doble visión, tanto como consultora, por estar dentro de hospitales, sumergida, trabajando la calidad y trabajando últimamente la experiencia de los pacientes, ¿no? Pero también la otra visión, la visión más personal que tiene que ver con el acompañamiento bueno, que me tocó y que me sigue tocando porque el año pasado he tenido 2 enfermos de cáncer, mis padres, a la vez. Entonces, bueno, son cosas de la vida, ¿no? Bueno, que hay que enfrentarlas, abordarlas como uno mejor puede. Entonces, mi idea de hoy fue estructurar toda esta experiencia vivida para poder sacarle el mayor provecho. Y lo he hecho en base a esas variables que se han comentado a lo largo de la tarde y que sonarán. Muchas sonarán en la presentación de Nuria, de Antonio, y que me he identificado completamente, pero bueno, voy a intentar resumir. Bueno, para inspirarnos. A mí, las personas se olvidan de lo que dices, también se olvidan de lo que haces, pero nunca se olvidan de cómo las haces sentir. Y creo que es fundamental partir de esta frase. Cuando hablamos de cuidados paliativos, pero también de personas, de calidad, de excelencia, de humanización, tenemos que focalizarnos primero en las emociones, ¿no? Y bueno, por eso comparto esta frase que me parece muy inspiradora. Y bueno, comenzar con la experiencia del paciente. En el hospital estamos trabajando la experiencia, un proyecto que nació como un granito de arena de una conversación con el equipo directivo, con Juan, porque bueno, yo le decía a Juan, tenemos que empezar a trabajar la experiencia, tenemos que empezar a escuchar al paciente, tenemos que saber qué le pasa, no solamente saber qué satisfacción ha tenido, sino conocerlo, qué espera, cómo podemos ayudarlo. Y así nació el proyecto de experiencia del paciente de una forma muy artesanal. Empezamos con entrevistas cualitativas en las que queremos escuchar a los pacientes en pequeños grupos y la verdad que ha sido mágico. ¿Por qué los queremos escuchar? Básicamente porque queremos humanizar la asistencia, pero claro, si no los escuchamos y no los ponemos en el centro de la atención, de verdad, no vamos a saber nunca lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren. ¿Y por qué mejorar esa experiencia? Bueno, básicamente porque el hospital tiene muchos retos, ¿no? Pero de verdad. Entonces, empezamos este proyecto y yo, a partir de este proyecto que voy a compartir, lo voy a personificar, con el permiso de todos. Las variables que empezamos a trabajar en experiencia del paciente tienen que ver justamente con la Carta de Valores de la Orden Hospitalaria, pero también con muchas de las variables que se han comentado, tanto la bioética, la coordinación, atención personalizada, empatía, apoyo emocional. Estas son variables que aparecen para que la experiencia del paciente sea la adecuada, la que necesita, las que tenemos que tener en cuenta para saber cómo proceder, ¿no? Información, comunicación, respeto, continuidad de cuidados. No me voy a detener a explicar las variables porque no creo que haga falta. De todas maneras me pueden preguntar. Pero bueno, en base a estas variables he hilado mi experiencia. Bueno, son 6 puntos. El primer punto tiene que ver con que el paciente es una persona. Empezar por el principio. El paciente no es un paciente, es una persona. Con diferentes dimensiones. Lo comentaba Nuria, creo que también lo comentaba Antonio.
y tiene que ver con que para verlo de una forma integral tenemos que saber que el paciente tiene una dimensión física, psicológica, emocional y también espiritual. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos conocer esas dimensiones? Pues yo creo que estas cuestiones que voy a poner en los puntos que estoy destacando son deseos, ¿no? No tienen que ver con aconsejar, ni mucho menos. Es fundamental conocer, acercarse al paciente, conocer su cultura, sus valores, sus creencias, su experiencia de vida, porque eso nos acerca realmente a la persona que tenemos delante, a cualquier profesional, que nos permita saber si esa persona tiene apoyo, si tiene familia, si tiene vínculos que puedan ser sostenibles en el tiempo. Cuando empezamos a abordar el proceso de enfermedad, pero también de fase final de la vida, si no se cuentan con esos apoyos, se lo deberíamos dar. Pero si no lo preguntamos ni lo sabemos, vemos un paciente, nada más. Vale, yo creo que no hace falta explicarla, ¿no? Bueno, esta era la parte que a mí me daba más miedo de la presentación. No me animaba, de hecho, bueno, lo cuento, porque, claro, yo no quiero darle consejos a nadie y mucho menos que nadie se sienta abrumado, ¿no? Pero básicamente, como la experiencia tiene que servir para algo, bueno, los que me conocen, los que trabajan en el equipo de calidad desde hace 10 años, saben que voy a ir a saco. Entonces, claro, cuando yo viví todo este proceso con mi doble visión, que era hija, pero también era consultora, de calidad, auditora, y las 1500 cosas que vamos haciendo en el camino nos van preparando para tener un ojo clínico, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo estoy intentando con estos puntos es ver lo que sucedió, o casi que ni siquiera quiero que lo enfoquen en mí, ¿no? Porque puede ser lo que sucedió a cualquier paciente. Y de hecho, casi que puedo corroborar que sí, que le sucedieron a muchos pacientes, ¿no? Porque al final cuando uno pasa este proceso, lo bueno es que se encuentra con más pacientes, con más familias, que te vas conociendo, te vas acercando, al final se crea como una gran familia. Si hay algún paciente que haya pasado por aquí de oncología o familiar de algún paciente oncológico, sabe que es así. Y entonces, bueno, yo voy a focalizarme en estas experiencias. Por ejemplo, cuando hablamos de que el paciente es una persona, a lo largo del proceso no se interesan por conocer esa persona, ¿no? La vida del paciente. No preguntan, pasan por alto las emociones. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues yo creo que, bueno, para tener una atención mutua, positividad y coordinación, y para que funcione la relación médico-paciente, debemos promover esto justamente. ¿Qué emociones pueden aparecer en esta etapa cuando vemos al paciente? El miedo del paciente, el miedo, la angustia, la ansiedad, ¿no? El diagnóstico. Juan me comentaba, bueno, el diagnóstico, ¿puedes hablar de cómo fue el momento del diagnóstico? Vale, el momento del diagnóstico podría decir mucho. A mí me gustaría destacar que comunicar con honestidad, empatía y esperanza es fundamental para traspasar las barreras. Ya está, honestidad. ¿Cómo fue? Bueno, pues al paciente le preguntaron si había un familiar cerca para poder contarle el diagnóstico. Entonces yo creo que lo que podemos aprender de esto es que, en primer lugar, se debe tener en cuenta al paciente, a la persona, preguntar si está preparado para escuchar el diagnóstico y si quiere estar acompañado. No, creo, fundamental esto. ¿Qué emociones aparecieron en ese momento? Las que yo pude vivir, las que vivió, en este caso, bueno, mi familiar. Miedo, angustia, ansiedad, esperanza, incertidumbre.
Pero fíjense que es fácil, lo decía Nuria antes, preguntar directamente, ¿no? Punto número 3, circuitos, esperas, consultas. Este punto es interminable. Bueno, diseñar los circuitos con la visión de los pacientes teniendo en cuenta espacio, confort, elementos con los que se interactúa, tiempo de espera, preparación previa de los profesionales, información a comunicar, emociones. A ver, no solo mirar las diapositivas, digo la verdad, pero es que no me quiero olvidar de nada, porque cada punto es un plan de acción en calidad. Lo veríamos así. A ver, lo que sucedió, tiempos de espera interminables. Previos a la hora de consulta, posteriores a la hora de consulta. Condiciones muy complicadas para pacientes. Estamos hablando, en este caso estoy hablando de lo que he vivido, lo que he conocido, pero de pacientes oncológicos que, depende de la fase en la que están, pueden estar bien o pueden estar muy mal o pueden estar mal. Pero eso es como un mundo paralelo. Los pacientes esperan 3 horas y no pasa nada y la gente pues lo acepta, ¿no? Desplazamientos innecesarios, más y los que hagan falta. Tótem de ticket, 4 plantas más abajo. Claro, cuando el paciente conoce el circuito, sabe que debe ir a la máquina, pero cuando no sabe, es la primera vez que va, que además llega con las emociones que comentábamos antes, ¿no? Con el miedo, la angustia, la incertidumbre. Vale. Bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos aprender qué podemos aprender de esta situación? Bueno, preparar una agenda de bienvenida para el paciente, preguntar al paciente qué quiere saber, explicar. O sea, hay una cuestión, preparar con antelación informes, por ejemplo. Es muy habitual que los informes, por ejemplo, de escáner, etcétera, nunca estén en el día de la consulta. Entonces, el paciente que espera 3 semanas para saber el resultado de una prueba, cuando llega a la consulta, con todas las emociones que eso conlleva, más la de la familia, claro, no está el informe. Entonces, otra vez 3 semanas, claro, y es lo que decía Nuria, el tiempo del paciente va muy lento y el tiempo de los profesionales va muy rápido. Y es verdad, es verdad. Claro, es fácil. Es fácil para mí pensar en que si tengo que hacer una reunión o tengo que definir una presentación, la preparo antes, ¿no? Diseño mi reunión, preparo el orden del día, defino objetivos, pero claro, las consultas es imposible, no pueden preparar consultas, no saben qué paciente van a tener ese día, no pueden ver el expediente. Bueno, a eso me refiero con preparar las consultas. Punto 4. Coordinación. Coordinación, bueno, para mí un deseo sería demostrar ante el paciente que se conforma un equipo ordenado y organizado. Eso transmite confianza. Bueno, por ejemplo, es habitual ver médicos o profesionales del mismo servicio que tienen diferentes puntos de vista a la hora de hablar con el paciente y o la familia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues al final no sabes ni a quién creerle. Lo que podemos aprender de esto, bueno, básicamente yo que tengo de formación profesional pienso en procedimentar, estandarizar, hablar, consensuar, discutir y finalmente crear procesos consensuados para que el paciente sienta confianza. Claro, eso lleva un trabajo, un gran trabajo, pero hay que hacerlo. Coordinar los procedimientos con los profesionales del área y el equipo que interactúa con el paciente. Evitar contradicciones. No solamente entre el equipo médico,
el de enfermería con el médico, el de enfermería con las auxiliares, con los de limpieza, porque al final todos interactúan. ¿Qué emociones aparecen? Pues aparece miedo, angustia, ansiedad, esperanza. Punto número 5, información. Entender para comprender y crear un plan de acción ajustado a las expectativas y emociones del paciente. A ver, la información es transversal y aparece en todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Pero claro, se oculta la información en muchas ocasiones. No se da información clara de la fase en la que se encuentra el paciente. Puedo contar una anécdota, y es que cuando yo preguntaba, que de hecho tampoco preguntaba mucho, porque me daba me daba respeto quitarle tiempo al médico, ¿no? Entonces no preguntaba porque no quería que perdiera tiempo, porque pensaba en los pacientes que estaban esperando hacía 3 horas, entonces no quería preguntar. Pero a veces no me quedaba opción, ¿no? Cuando preguntaba un poquito más de la cuenta, además de que estaba con prisa, como que le molestaba, ¿no? Y entonces, claro, me daba cuenta que me veía la información, por ejemplo, en las peticiones de las pruebas, cuando ponía estadio 3. Entonces yo decía, estamos en un estadio 3, vale. ¿No? Lo que podemos aprender. Bueno, yo no sé si estoy siendo un poco intensa. Estoy siendo un poco intensa, pero no pasa nada. Dar a conocer lo que puede preocupar. Lo ideal es que esto sirva, ¿no? Y que nos ayude a reflexionar. Dar a conocer lo que puede preocupar a otros pacientes puede ayudar a identificar al propio paciente lo que necesita. Por ejemplo, si buscamos en la bibliografía, es transversal a aquellas cuestiones que les preocupan de verdad a los pacientes, ¿no? Y que a veces no pueden expresar, ni las conocen, porque las sienten pero no las pueden verbalizar. Y nosotros como profesionales somos los que debemos ayudar a que las expresen. Darle tiempo, darle momentos. Por ejemplo, controlar los síntomas y el dolor es una preocupación habitual. Fortalecer los vínculos familiares, porque es un desgaste, que lo comentaba Nuria, el desgaste con la familia, con el vínculo, es inmenso. Aliviar la carga de la familia, también. Mantener sensación de control, es decir, ponerle objetivos al paciente, que sienta que controla. Evitar una prolongación excesiva de la vida, que lo hablábamos también antes, ¿no? ¿Qué emociones aparecen? Bueno, miedo, angustia, ansiedad, se van repitiendo, ¿no? Esperanza, incertidumbre. También a veces hay positivas, como seguridad y confianza, si se da el medio adecuado. Y el punto número 6, el momento final. Hablar de la muerte debe ser natural, porque la muerte forma parte de la vida. Y acá, básicamente, creo que, por lo menos para mí, lo peor no ha sido la muerte. Lo peor ha sido ni siquiera la enfermedad, porque al final hay que aceptarla, es lo que viene, ¿no? Tenemos que estar preparados y ser resilientes, es así. Pero es estas pequeñas cosas que voy detallando, que tengo 1000, podría detallar muchísimas más, ¿no? Que es el desgaste que hace que todo el proceso, que ya es desgastante de por sí, doloroso, angustiante, se tenga que vivir de esa forma, ¿no? Y creo que eso, bueno, por lo menos eso es lo que yo quiero que quede como reflexión. Que podemos evitarlo. Podemos evitarlo. No hay excusas de recursos, de tiempo, No hay. No hay. Hablar de la muerte debe ser natural y ayudar al paciente a expresar sus emociones en cada momento puede naturalizar el proceso final. Se evita el proceso final. Se evita. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, empatizar y comprender lo que le pasa al paciente, conocer las necesidades de información del paciente y la familia, conocerlas de verdad. Lo que comentaba Nuria, pregúntenle antes al paciente, no cuando ya no puede hablar. Lo preguntan, explicar lo que le ocurrirá y explicarle a la familia también. ¿Qué emociones pueden aparecer? Bueno, pues miedo, angustia, ansiedad, tristeza, dolor,
Si puedo, me animo, puedo contarla quizás un poco más personal esa parte del final. ¿Cómo continuamos aprendiendo? Pues bueno, en el hospital estamos trabajando el proyecto de experiencia del paciente. Básicamente hemos comenzado con una prueba piloto que bueno, es posible que se convierta en tesis doctoral y que bueno, hemos definido touch point, que son como puntos en los que tenemos contacto con los pacientes y en donde tenemos que definir objetivos, qué es lo que queremos que consiga el paciente en ese punto, qué actividades se hacen, qué puntos de contacto, con qué interactúa, además de las personas, de equipos, etc. Equipos me refiero al tótem de la máquina de los números, por ejemplo. Y qué emociones pueden aparecer. Pero sobre todo, la que más me gusta a mí, además de escuchar, que me encanta, es la etapa de construir, ¿no? Y la de construir la queremos hacer junto con los pacientes. Entonces, las personas que han participado en las entrevistas cualitativas, vamos a invitar también a que una vez que hemos transmitido a los profesionales lo que hemos escuchado, ellos vengan y puedan participar en diseñar los procesos, en cómo quieren hacerlo, con los profesionales, ¿no? Entonces, se crea algo mágico. Y es que ya rompemos las barreras tanto de los pacientes como de los profesionales y nos convertimos en personas y creamos algo. Y esa es nuestra meta. Bueno, conclusiones finales. Yo básicamente creo que fui contando lo que pienso y lo que creo que puedo aportar y lo que puede dar valor. Interpretar las emociones y no negarlas. Al final creo que puede ser un camino sanador para todos, ¿no? El diálogo y contacto directo con el paciente, los pequeños detalles marcan la diferencia. Pueden ser miles, pero bueno, no me voy a detener en ninguno. La participación de los pacientes, pero de verdad, de escucharlos, de saber de quién es, de quién tenemos delante, el respeto, la amabilidad y la cercanía. Creo que son fundamentales. Y bueno, para cerrar, creo que no hace falta más. Gracias.